Hace unos días se presentó un informe sobre la pandemia del COVID-19 en nuestro país, un informe que fue bastante controvertido desde el primer momento, que fue muy crítico de las políticas del gobierno de la República para enfrentar esta pandemia. Uno de los integrantes de la comisión independiente que participó en la redacción de este informe es el profesor Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, profesor también de la Universidad de Harvard, y para mí siempre es un gusto, tocayo, hablar contigo. Cuéntanos, el presidente dice que todo esto es vil politiquería, incluso aprovechó para golpearte, para criticarte. Y la primera pregunta que te quiero hacer, ¿es vil politiquería? ¿Y por qué alguien especializado en ciencias sociales como tú participó en un estudio sobre la situación de la pandemia en México? Yo investigo la violencia y uno de los métodos para estudiarla es verla como una epidemia. El mundo está afectado por una epidemia de violencia y, por tanto, la Escuela de Salud Pública de Harvard tiene entre sus objetivos estudiar las epidemias. Yo estuve 6 años en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública. Por tanto, es un mundo que conozco. Mi hija, especialista en diabetes, una epidemia de diabetes, y esas serían las razones o mis antecedentes, además de mi compromiso de siempre con la verdad, la rendición de cuentas. Yo estuve en la primera Comisión de la Verdad sobre el 68 que encabezó Paco Ignacio Taibo II, por cierto, en el 93. ¿Por qué la comisión? Cuando hay una epidemia como la que aquejó al mundo, a México, generalmente se crean comisiones para investigar qué se hizo bien, qué se hizo mal y hacer correcciones en los sistemas de salud. En este caso, la mayoría de los países del mundo, cuando la Organización Mundial de la Salud termina oficialmente con la epidemia de COVID en el mayo del 23, hacen sus comisiones, algunas auspiciadas por el legislativo, otras por el ejecutivo, pero México no lo hace. Usualmente siempre son del gobierno, legislativo o ejecutivo, pero aquí fue una comisión independiente. Fue una comisión independiente porque el gobierno no hizo una comisión para investigar. De hecho, se acabó el tema, como si no hubiera existido. Y Jaime Sepúlveda... De hecho, el presidente dijo que habíamos sido un modelo en toda la reacción. Eso fue lo que declaró públicamente, no en una ni en dos, sino en varias ocasiones. Bueno, los gobernantes dicen muchas cosas, lo cual tienen el derecho. Los gobernados tenemos también el derecho de escudriñar lo que quienes gobiernan dicen. Mencionaste a Jaime Sepúlveda, que es un especialista precisamente en salud pública. Jaime Sepúlveda toma la iniciativa de convocarnos a 17 personas, luego se fueron aumentando otros del equipo de investigación, creo que terminamos en 20 y algo, 21, 22, para investigarlo desde diferentes ángulos. Y eso fue lo que hicimos y el 30 de abril presentamos los resultados, un tabique de 400 páginas, repletas de información, de declaraciones, de comparaciones, que están, por supuesto, sujetas al escrutinio gubernamental público internacional. Y en caso de que se nos señale algún error, me parece que lo aceptaríamos sin ningún problema, corregiríamos el texto. Hasta ahora lo único que hemos recibido ha sido la descalificación del presidente. Y tú en lo personal, varios más dicen que son sus adversarios, sus enemigos. ¿Son ustedes enemigos? Me acuerdo que dijo el presidente, bueno, yo por buenas razones siempre había desconfiado de Sergio Aguayo. Bueno, eso lo dijo en 2020, creo. Dijo que yo era una buena persona cuando me demandó Moreira. Sí. Y en el 2006 me invitó a su gabinete. Antes de las elecciones. Sí, así es. Y yo le dije, pues esperemos a que pasen las elecciones, luego hablamos, porque ya soy un académico. En fin, sus motivos tiene. Yo me atrinchero en mi trabajo de 50 años en la academia, en mi producción,
y en el rigor de los trabajos que yo hago, de mis escritos. Lo que vemos en este estudio, bueno, son varias cosas, hay muchísima información y sí le recomiendo a la gente, hay una versión en internet que es muy fácil de encontrar, es comisioncovid.mx si no mal recuerdo, Correcto. pero a ver, encuentras muchísima información, pero entre la información que se encuentra es uno, un número de muertes excedentes de más de 800,000 y un número de muertes evitables dentro de estas muertes excedentes Correcto. que no se pueden atribuir pues a las condiciones de diabetes ni a los hábitos de fumar, porque el doctor Hugo López-Gatell dijo, es que la gente, los mexicanos fuman mucho y por eso hay muchos muertos. Pero dicen que hay 291,000 muertes evitables. Cuéntanos de dónde salen esas cifras. Es una serie de cálculos que se hacen en el mundo. La Organización Mundial de la Salud diseña metodologías y hay una serie de discusiones para medir los impactos. Y la manera como uno de los criterios fue cuántas personas murieron por COVID en diferentes países. Por ejemplo, creo que en Japón, población parecida a la mexicana, murieron 29,000. En 29,000 por sobre la tasa promedio. Eso es, muertes excedentes. Muertes que exceden el patrón habitual. Lo que hubieras esperado en ese año en caso de que no hubiera habido una pandemia. Exactamente. Lo que excede en el caso de México fueron 800,000. Tomando en cuenta una serie de factores, desde la tasa de diabetes, los fumadores, en fin, se llega a la conclusión, esto lo hicieron los médicos, y los estadígrafos y los matemáticos, que alrededor de 300,000 personas. 291,000, yo Claro. tengo la cifra en la cabeza. Luego la ajustaron un poquito a la alza ¿Sí? Ellos, pero en fin, Bueno. entre 291 y 300,000 no debieron haber muerto, de haberse aplicado las recomendaciones que se hacía desde la comunidad internacional. Que eran algunas de sentido común, el uso de mascarillas, por ejemplo, la realización de pruebas. Recuerdo que el doctor Hugo López-Gatell dijo, pues que para qué hacíamos pruebas, mejor usar ese dinero para dar tratamiento. En el caso de las mascarillas, durante mucho tiempo dijo que no había pruebas de que fueran útiles. ¿Tú qué piensas de ese tipo de decisiones por parte de quien realmente asumió personalmente las políticas en el caso del COVID, de enfrentamiento al COVID? Ustedes no imaginan el escrutinio que tenemos los académicos. Tú no puedes decir muchos o pocos. Eso en el lenguaje coloquial abunda, sí. Pero como académico tú tienes que demostrar no solo lo que estás diciendo, sino explicar cómo llegaste a esa afirmación. Claro. El método científico es fundamental y por tanto las políticas públicas se hacen con base en evidencia, en el método científico cartesiano de ensayo-error, etc. El doctor López-Gatell y yo obtuvimos el doctorado en la misma universidad. Johns Hopkins. Johns Hopkins es pionera en salud pública. Efectivamente. Fue de las primeras en el siglo XIX, o la primera en Estados Unidos, que inventa la disciplina. Yo estuve en el área de Relaciones Internacionales, en la Escuela de Altos Estudios Internacionales, y creo que el doctor López-Gatell hizo afirmaciones que no están basadas en el rigor científico, pero ahora tendrá una excelente oportunidad para señalar los errores cometidos en el informe. Pero nadie lo está haciendo, nadie está más que descalificando, más que están repartiendo insultos, pero nada más, ¿no? El lunes 6 de mayo, el presidente anunció que en unos días darían respuesta al pasquín inmundo y canallesco. Eso es, que es el estudio de más de 400 páginas y que, por cierto, ha sido recibido muy bien por la comunidad médica y científica, porque entre otras cosas que señalamos es que el número de muertes de personal médico, enfermeras, doctores, es el mayor del mundo. Es el mayor de América Latina. De América Latina, sí. 4,000 y tantos. Casi 5,000. Sí. Entonces, bueno, esa es la evidencia que reunimos. Si nos equivocamos, yo sé, hubo un equipo que hizo las entrevistas, que se les solicitó entrevistas a los principales funcionarios de salud de este gobierno. La mayoría no aceptaron.
algunos lo hicieron, pero bajo el anonimato. Ujú. Por tanto, sí se buscó el punto de vista oficial, no fue invenciones. Pero bueno, ya corresponderá al doctor López-Gatell decir su verdad cuando considere que es oportuno. Me acuerdo que hubo decisiones, por ejemplo, de no recomendar el uso de mascarillas después de que el doctor Mario Molina participó en un estudio de la Universidad de Texas, creo que fue de la Universidad de Texas, pero un estudio de un doctor Xiang que demostraba que la principal forma de contagio era precisamente a través de aire y que la mejor forma de impedir ese contagio era el uso de mascarillas. Mira, había evidencia. Tú me conoces, yo he Sí, dedicado mi vida a defender derechos humanos, a sí. defender a las víctimas y vivo de mi trabajo académico y periodístico, no siempre ha sido así. Y por tanto, a mí me dolió lo que observé y viví durante la pandemia. La pasé toda en México, igual Ujú. que todo el mundo, me encerré y seguí las recomendaciones de la comunidad científica para cuidar mi salud. Estuve enfermo, he estado contagiado de COVID 2 veces, ya sé lo que es, no nada grave, pero sí golpea. Y por tanto me parece que por razones de estricta, una democracia elemental, los gobernantes tienen que decirnos qué hicieron y tienen que rendir cuentas. Ujú. Y segundo, si algunos de nosotros pensamos que se cometieron errores, tenemos la obligación, si podemos, de presentar esa información al público. Esto ocurrió además en un momento en que el gobierno había desmantelado el Seguro Popular, creado un nuevo sistema llamado INSABI, que después se eliminó de todas formas y que todo esto generó incertidumbre y además malas reacciones por parte de la autoridad. ¿Qué opinas? Mira, opino que esa es la evidencia. También se señalan éxitos. Uno, sí, el centro Banamex, Sí. que Ujú. se hizo El- cerca de Polanco. sí, un hospital como de emergencia para COVID, ¿no? Para Sí. COVID funcionó muy bien, nutrición funcionó muy bien, Sí, de y acuerdo. tanto así que el director de nutrición en aquel momento, el doctor Gershanovich, Ujú. siempre me cuesta pronunciar su apellido, fue Claro. invitado por la doctora Sheinbaum Sheinbaum, para sí. que trabajara la parte de salud. Es decir, se reconoce lo que se hizo bien y se Positivo, sí. señala lo que no estuvo bien. Y ya en el plano de colega a colega, pensó en el doctor Gatell, se le pasó la mano haciendo afirmaciones que no tienen sustento científico. Que, O como que la fuerza moral del el presidente evita el contagio. mira, el presidente se enoja, pero yo soy del Bajío, a mi abuelo, mis abuelos lo ahorcaron por cristero. Ujú. Sé las historias de los detentes. Bueno, lo ahorcaron por cristero, pero tú has sido de izquierda toda la vida. Bueno, Ah, sí, sí. pero bueno, en fin, las familias son lo que Y son. conoces el detente y no funciona. A él no le funcionó, lo traía y lo horcaron porque le llevaba parque a los cristeros en la ribera, a un lado de Michoacán, en la ribera Jalisco. Esto molesta mucho a quienes consideran que el presidente es una figura que no debe ser tocada, pero para mí es un funcionario público, es un ser humano que pues, a lo mejor se equivocó en un momento de exaltación por cualquier motivo, eso hizo esa afirmación, pero esa afirmación tiene consecuencias. Claro. Vamos, O a lo mejor la pandemia le vino como anillo al dedo, no sé. hizo muchas afirmaciones que tuvieron consecuencias Ujú. y me parece que el buen gobernante es aquel que entiende que sus actos tienen consecuencias y que debe ser prudente en su lenguaje y en las decisiones que adopta porque afectan a muchas personas. Pues Sergio Aguayo, doctor Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, de la Universidad Harvard, de otras instituciones, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio Sarmiento, un placer siempre. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.